Ok, ahora sí, formalmente, muy bienvenidas. Eh, Sigo. Esta es la primera clase, podríamos decir, o primera de las clases, y vamos a hablar un poquitito, hacer memoria de lo que es el constructivismo. ¿Ok? No voy a dar mucha teoría, ya les cuento de antemano que voy a mandar un videíto, un corto, chiquitito, que está muy lindo para que ustedes vean por qué nosotros decimos que toda la realidad, la sociedad, la identidad, la sexualidad es una construcción social. ¿Sí? O sea, comencé al revés. Bueno, para que ustedes me vayan conociendo que siempre comienzo inverso. Y que cualquier papel que yo pueda tener aquí es simplemente porque lo escribí. Lo mismo que ustedes pueden ver el caos que tengo yo. A ver, yo voy a silenciar y ustedes después abren el micrófono. El caos que tengo aquí atrás mío. A veces lo pongo dado vuelta, a veces no, eh, pero no se preocupen, todo lo que yo escribo, porque también es base de la teoría, después yo le hago un lindo gráfico en Canva y lo mando, ¿sí? Así que no se van a perder nada, para que tengan material. Bien, más allá de la presentación que hice la semana pasada, quería también presentarles a quien es responsable directa, sobre todo, de encuadrarme en una estructura, porque, bueno, las chicas que ya me conocen ya saben cómo soy, tal vez me vaya, por eso les pedí en la primera de las clases de ese encuentro que ustedes me vayan bajando. Decir, che, mira, no se entiende nada. ¿Quién me encuadra a mí? ¿Sí? Y se la voy a presentar porque justo entró aquí. A veces las clases las van a ver desde aquí, a veces las van a ver desde otro lado, desde nuestra escuela. Nuestra escuela funciona en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de aquí de La Plata, en diagonal 73, 9 y 58, donde nosotros ahora estamos alquilando ahí las aulas bajo un convenio que hicimos de Psicología Social Clínica Comunitaria. Para que sepan, pero solamente vamos los sábados para los presenciales, ¿sí? El posgrado va a ser totalmente virtual. Van a tener, por supuesto, dudas de decir cómo vamos a terminar esto, vamos a tener prácticas y demás. No van a tener práctica más que en el conversatorio final, que falta bastante y que después yo les voy a decir cómo se hace, ¿sí? Así que lo principal es bajar la ansiedad, estar tranqui y bueno, y aprender un poco o ver, rever, como me gusta decirlo a mí, resignificar las teorías y las prácticas que aprendimos en psicología social. Esa es la idea. Es decir, yo planteé dos movimientos de psicología social la semana pasada y hoy comenzamos con este nuevo movimiento. Así que bueno, bienvenidas a este espacio innovador, ya no tanto, que creemos que hay una psicología social general y una psicología social aplicada. Dentro de las psicologías sociales que son aplicadas, por supuesto que está la psicología social clínica que nos identifica a nosotros. Por eso está bueno tener el grupo abierto, ¿sí? Porque ustedes ahí pueden plantear todas las dudas, no mandarme mensaje por privado, también lo pueden hacer, a mí, a Trini, que ahora la voy a presentar, pero me gustaría que abran ahí, ¿no? Y que sea dinámico el grupo, no solamente saber de dónde están, porque son distintas ciudades, provincias, sino, bueno, cuáles son las dudas, que me imagino que deben ser muchísimas. Así que bueno. Dos grupos, un grupo que es abierto para que ustedes se conozcan y puedan trabajar, porque les cuento que la mayoría de los trabajos, menos el final, van a ser, tampoco va a haber tantos trabajos, porque ustedes ya son profesionales, ¿sí? Pero van a ser de manera grupal. Entonces, bueno, vayan conociéndose. Aparte está bueno, ¿no? Conocer gente, qué sé yo, de la costa, del sur, de algún lado, se pueden ir de vacaciones, conocerse ahí. Piensen en eso, piensen en el lado positivo. ¿Sí? Hasta hacer vínculos. Bueno, eso ya no, porque después nos dicen a nosotros. Pero bueno,
Está bueno, está muy bueno conocer la realidad de la psicología social, sobre todo aplicada, y la clínica, cómo está llegando, ¿no? Esta clínica, le vuelvo a decir, que es de la inclinación. Bueno, sin más discurso, antes de comenzar con la clase, quiero presentarle también un irresponsable, perdón, me equivoqué, fue un acto fallido, ya lo vamos a ver en psicoanálisis freudiano. La responsable también, Pilar, profesora en discapacidad, acompañante terapéutico, supervisora, psicóloga social, ahora en la especialización clínica. Y bueno, nada, Trinidad Cañola con ustedes, que va a venir también aquí al lado mío. No se peina, pero bueno, ese es un problema que después lo vamos a analizar si es de todas las mujeres o no. Acercate. Hola, ¿cómo andan? No sé si... ¿Cómo andan? Un gusto, un gusto. Espero que se sientan muy cómodos en la escuela. Vamos a estar en constante comunicación. Les pido por favor que cualquier duda que tengan, cualquier cosa en que los pueda ayudar, cuenten conmigo más allá de lo institucional o no. Acá tienen una persona que los va a escuchar, las va a escuchar porque son todas mujeres. Así que bueno, les pido eso, que siempre no duden en mandarme mensaje, que siempre voy a estar para ustedes. Bueno, bueno, esta fue la presentación. Yo cuando dije, bueno, no, les voy a pedir algo que paguen la cuota, pensé que iba a decir, no, no dijo eso. Eh, Juro que pensé en eso. Eh, bueno, muy bien, ahí la conocieron, después la van a conocer también dando clases y demás. Eh, ¿Cómo? No, no, claro, no. No, no, el apellido es. Si no, va a quedar como si fuésemos un capitalismo en familia, una cosa así. Bueno, hay chicas de acá que ya la conocen porque hemos laburado juntos. Bueno, yo vengo de más de 20 años y ella, bueno, se unió también. Desde chiquita estuvo en el Borda, internada, después la pudimos trasladar aquí a La Plata de Romero. Y bueno, y toda su vida fue en la formación de discapacidad, por eso es profe en discapacidad intelectual. Así que bueno, cualquier consulta, aquellas acompañantes, a mí también me cuesta mucho, aquellas acompañantes terapéuticos en todo lo que tenga que ver con el acompañamiento terapéutico, supervisión y demás, la llaman a ella por privado, no a mí. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho todo esto, chao, nos vemos. Y esa fue la visita institucional de Trini. Tenemos otros profes también que hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos, que trabajaban en la fundación y que fueron directores de la Escuela de Psicología Social de Entre Ríos, por ejemplo, ¿sí? De aquí de La Plata, de Capital, de Chubut, bueno, con Alfredito Moffat, y demás. Así que bueno, todo esto es un laburo en equipo, no es que estamos solos, no es que no tengamos una estructura. A veces no tenemos la estructura porque nos decidimos hacer una psicología social clínica comunitaria con los presenciales y en vez de pagar el alquiler que es muy elevado, tomamos las plazas de la ciudad. Pero bueno, esas son locuras mías. Pero vamos ahí a los comedores, vamos ahí, entonces los lugares a veces son, los lugares físicos son como satelitales, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Esta es la idea, pero tenemos muchos convenios y en verdad estamos súper orgullosos del laburo, sobre todo ayudar. Ustedes me van a escuchar un poquito difónico, es que también estuvimos bajo el agua, también estamos laburando intensamente aquí, antes del agua y las inundaciones en La Plata, Berizo y Ensenada. Con las tormentas estuvimos laburando mucho con los incendios, no solamente en el sur, ¿sí? En emergencias psicosociales y en nuestro grupo particular que se llama En Crisis, con K, y que es un grupo que da primeros auxilios y lo que va a ser después la intervención en crisis, que después ese curso lo vamos a abrir luego, porque ahora venimos con mucha gente, muchos proyectos y convenios no solamente a nivel nacional, sino también internacional, lo cual lleva a la psicología social a un ámbito indiscutidamente nuevo, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando para eso, y sobre todo la psicología social clínica, ¿sí? Que es muy bien aceptada en muchos países y provincias, inclusive dentro de los ministerios. Para que no haya una confusión que nosotros somos una escuela privada, pero hoy en día podemos trabajar en NEO porque tenemos, por ejemplo, nuevas teorías
podemos trabajar en acompañamientos en el duelo, en especialización y demás. Bueno, se van a ir enterando ustedes. Ok, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Por primera vez en la teoría. Les pido entonces nuevamente que cualquier cosita ustedes me frenen. Bueno, la idea es comenzar no por lo que es la psicología social, sino por la sociología, específicamente la sociología que se ocupa o se ha ocupado y se sigue ocupando, pero de otra manera, sociología del conocimiento y de la vida cotidiana. Calculo que ustedes en sus cursadas de psicólogas sociales, ¿sí? Ya vieron lo que era la vida cotidiana, ya hicieron análisis y demás, entrevistas, pudieron hacer, digamos, algunas cuestiones de preguntarle al otro o trabajar en grupo. Pero supongo, ¿sí? Todas pertenecen a escuelas que son distintas, entonces, bueno, voy a bajar un poquitito el tema de contenido porque sé que a veces no se ve en las escuelas. Tenemos una problemática que si bien nosotros somos fuera de una estructura, a veces es totalmente desestructurado, y entonces no tenemos planes de estudio, programas y no sabemos qué vamos a hacer mañana. ¿Sí? Esta es la idea que nosotros tratamos de hacer una formalidad, aunque después los docentes nos vayamos un poquito, pero vieron cómo tenemos todo organizado, medianamente organizado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar por ahí. La primera de las preguntas que ustedes van a trabajar con el videíto, es un corto que yo uso bastante, es este: si la realidad es una construcción social. ¿Y por qué? ¿Sí? Luego les voy a mandar la Biblia para hoy, de una compañera, una colega de la UNLP, eh, que me parece muy interesante, ¿sí? Muy interesante la manera de pensar, la manera de intervenir también y sobre todo teóricamente cómo lo puede hacer. Bien, vamos a hablar un poquitito sobre el constructivismo, ya que es un movimiento que se da básicamente desde el surgimiento de la psicología. Nombraba yo en la primera clase, sin ponerme en teoría, que cuando comienza la psicología hace una separación de la filosofía. Entonces, esa psicología es la psicología que se llama psicología experimental, que lo que quiere hacer básicamente es incorporar la metodología, todo y los objetos de estudio inclusive, y sobre todo el método científico de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Y no solamente en las ciencias sociales para abrirlo, digamos, para un concepto amplio, sino en el hombre, en el humano, ¿no? Cuando digo hombre, lo voy a aclarar, es el Homo sapiens, ¿sí? Como humano. Entonces, eh, lo cual conlleva, digamos, a tener ciertos patrones y ciertas limitaciones, ¿no? Limitaciones, por ejemplo, de tener una base empírica. Solamente existe aquello que se puede ver. Es decir, una realidad que sea objetiva, en donde la objetividad se va a alcanzar de una u otra manera si se puede aplicar el método científico y si se puede, entonces comprobar lo que se plantea, que en este caso serían hipótesis. Bueno, vieron que nosotros tenemos en el sistema de psicología social del planteamiento de hipótesis, tenemos tesis, antítesis y síntesis. Pero la síntesis, y ya voy adelantando cosas porque ven que no puedo quedarme quieto, tiene que ver con el planteamiento también de hipótesis y no con dar ningún tipo de diagnóstico ni interpretación. El psicólogo o la psicóloga social clínica jamás interpreta. Trabajamos con hipótesis que luego se la devolvemos al asistido. Vamos a ir tomando algunas notitas porque me voy a ir adelantando, como dije. Bien, el establecimiento de reglas y normas, ¿sí? Para la conducta, podríamos decir que lo vuelve científico a uno, por eso cuando uno habla de ciencia parece que tiene que tener como un laboratorio en donde todo se comprueba y se verifica. Una vez que las hipótesis están verificadas, si se refutan, se sacan, ¿no? Mediante 2 o 3 experimentaciones.
una vez que están verificadas y se piensa que son reales porque empíricamente se comprueba, lo que sucede entonces ahí es que se arma un conjunto de hipótesis, los cual puede llegar a funcionar como una ley. Luego de las leyes, nosotros vamos a tener las teorías científicas. Bueno, todo esto es lo que hizo la ciencia natural, ¿no? O las ciencias naturales. Es decir, que lo real es totalmente independiente de la definición que yo daba, ¿no? La semana pasada, que era la psicología o el mundo PCI, ¿sí? Como alma, espíritu o mente. ¿Recuerdan un poquitito las chicas que estuvieron por aquí? O sea que ahí ya vamos con una contradicción, totalmente alejado de Pichon Rivière cuando va a marcar o va a decir, bueno, ustedes tienen que tener un pensamiento crítico y dialéctico, sino que lo pone como oposición. Es decir, la ciencia natural, que de alguna manera se justifica con la objetividad científica, de una ciencia que no es ciencia, sino que es el sentido común, y ese sentido común corresponde a lo subjetivo. Ok, hasta ahí, vamos bien. ¿Sí? Hay una contradicción, alguna pregunta hasta ahí. Entonces no se trabaja con esa oposición, con esa lucha de contrarios, podríamos decir nosotros, ¿no? Ok, bueno, bien, desde ahí, que lo único que existe es aquello que es empírico, que se puede comprobar. Por lo tanto, todo lo que sea de la mano de la teología, de lo que sea de la mano, por ejemplo, de terapias alternativas y demás, no se puede comprobar porque no tiene un razonamiento lógico científico ni bases que son sustentables en las ciencias naturales, ¿sí? Por eso la metafísica y otras formas de explicar la realidad quedan por fuera. ¿Desde dónde estoy hablando? Desde 1870-79 hasta aproximadamente 1950, es decir, no hace mucho o hace un montón ya, ¿no? Lo cual se pide una síntesis de una observación de lo que sucede, ¿sí? Que tiene que cumplir ciertas normas y ciertas reglas e inclusive de la predicción. Aquí sucede una cuestión, porque toda la lógica, por ejemplo, de Newton, ¿sí? Es aplicada a lo que va a ser las ciencias sociales, que venía en un gran movimiento con los planteos de Marx, ¿sí? De Hegel y demás. Es decir, yo les voy a mandar un material, además del corto y un material de esta profe, que me parece muy interesante, que es para que ustedes se acuerden lo que vieron en la secundaria y seguramente lo vieron en la cursada de Psicología Social, que es la clasificación de las ciencias, ¿no? Que era la ciencia formal, la ciencia fáctica, ¿se acuerdan un poquito de la ciencia formal como la ciencia racional de los números, ¿no? La matemática, en donde no había un objeto real, sino simbólico, pero ese simbolismo no estaba dado hacia la mente, sino que decir, bueno, ¿por qué cero? ¿Por qué cero? O sea, no podemos explicar desde dónde viene. De todas maneras, ahí entramos en una contradicción con lo que sería un dogma. ¿Existe Dios? Pero yo no lo vi. Pero bueno, tal vez exista. No sin meterme en algunas cuestiones. Pero bueno, ¿qué es un significante? Podríamos decir desde Lacan, ¿no? ¿Significa eso o significa algo que se oculta detrás de lo que dice la persona en el discurso? ¿Me fui un poquito? ¿No? ¿Vienen bien? Ok, les dije, frenenme. Y las ciencias aplicadas, ¿no? La astrofísica, la paleontología, la farmacología, que hoy está aquí, al lado, por todos lados. Hoy no se dice, anda a consultar a tu médico, anda a consultar al farmacéutico, ¿no? Bueno, y estamos viviendo en un modelo también en donde yo decía el atravesamiento económico y político tiene mucho que ver. Entonces, esa lógica de Newton aplicada a las ciencias sociales, lógicamente de que sea racional, de que sea todo demostrable, ¿no? Ha permitido algunas cuestiones de limitación a la ciencia social, mientras que esa ciencia social, que después son ciencias sociales, ha vivenciado y ha podido entonces salir desde ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacia 1950, algunas cuestiones que vamos a tomar, porque aquí en el posgrado ustedes van a poder aprender básicamente todas las ramas de psicología, o por lo menos darse cuenta.
Lo primero, sobre todo para las chicas que laboran en discapacidad, nunca tengan en cuenta solamente las edades cronológicas, porque hay una edad cronológica, por ejemplo, discapacidad intelectual, una edad que es intelectual, con la cual sí podemos hacer una medición con el psicodiagnóstico, por ejemplo, con la curvatura normal y demás, que no lo vamos a llamar como en aquella época del 20, que si es idiota, si es imbécil, estos términos vienen de ahí, ¿no? Si llegaban o no entre los 70 y 90, que llamábamos la curva de la normalidad, en ese diagrama. Hoy, por suerte, con el cambio del DSM-3 al DSM-4 y sobre todo al DSM-5, podemos decir que la discapacidad intelectual es otra cuestión, ¿no? Que puede ser, digamos, una discapacidad intelectual leve, moderada o profunda, con lo cual, bueno, no atribuimos estos conceptos. Después vamos a ir hablando también de discapacidad, ¿no? ¿Qué pasa en el pasaje, por ejemplo, en la salud mental, de la locura, o del TGD al TEA o al trastorno emocional severo, para que ustedes también comprendan que lo que tienen que hacer es actualizarse permanentemente, porque si no, sus pibes, pibas y los de afuera tienen diagnóstico de TGD, lo cual ya no existe hace más de 15 años. ¿Sí? Entonces es importante porque si bien no trabajamos con psicopatología directamente y en discapacidad, siempre estamos trabajando con madres y padres que vienen desbordados por la situación con un mal diagnóstico. Si el diagnóstico está mal, entonces la intervención seguramente también esté mal. Vamos por ahí más o menos. Bien. Ok. Hacia 1950, todo este modelo de constructivismo, que no solamente voy a nombrar, digamos, algunos autores, pero podríamos hablar del lenguaje, ¿no? Saussure, Benveniste y demás, que toman el modelo de la evolución de Darwin. Nosotros es donde nos ponemos y frenamos y decimos, para un cachito. La evolución no viene muchas veces de la mano de lo que es el desarrollo y muchas veces tampoco del crecimiento. Con lo cual ahí hacemos una pregunta. A veces el pibe o la piba crece, pero no se ha desarrollado y tampoco implica una evolución, por ejemplo, en ciertas partes del cuerpo, en términos de desarrollo también, ¿no? Estoy haciendo esa metáfora, o también de una evolución cultural. Y no por eso, o sea, es una involución. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se plantea dentro de las ciencias sociales es hacer un corrimiento. Voy a poner dos palabras aquí que me gustaría que ustedes escriban por ahí si pueden y después lo escuchan si no lo escriben, sobre todo para las que no están presentes hoy, que es las nociones que tiene Freud, por ejemplo, y Piaget, de apuntalamiento, ¿sí? O apoyatura en lo biológico. Me parece interesante, no es avanzado esto, ¿no? No es tan avanzado, porque lo que planteamos nosotros, que no hay nada en la vida, sobre todo en la vida, estoy hablando siempre de lo mental, del sujeto mental, emocional, de identidad, o como se llamaba antes, de personalidad, que no sea social. Con esto no es que desestimamos ciertas cargas genéticas, sino que las ponemos en cuestión. Desde ahí es que nosotros consideramos que es muy importante toda esa vida de desarrollo que uno va a tener en la niñez, en la infancia, en la adolescencia y en todas las etapas de los ciclos vitales, mal llamadas etapas también, y sobre todo desde el momento, ¿sí? No de la concepción, sino desde el momento que uno puede hablar de la vida intrauterina. No es lo mismo una mamá que tiene un embarazo, vamos a decir, no vamos a llamar normal, sino esperable, otra de las palabras que quiero corregir, porque hay muchas palabras y terminologías que se hacen colectivas y después pasa esto, ¿no? En la lengua colectiva, que es la normalidad, podríamos decir. Hay como una naturalización de lo social, del término, del concepto normal. ¿Qué es lo normal? Y caemos en ese debate que va más allá de lo epistemológico y pasa
a bandas filosóficas. Entonces, acuérdense siempre, no es normal que las personas sufran. Tal vez sea esperable que sufra si se le muere un hijo. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comprender por qué después lo que yo planteo es que ya no hay que hablar de etapas, ¿no? En términos, digamos, piramidal y segmentarias. Hey, decime, ¿en qué etapa estás vos del duelo? Sino de fases. Que uno va, hoy estás bien, y dentro de 5 minutos podés estar mal. ¿Por qué no? Bueno, me adelanté 5 meses, pero no importa. Entonces, la idea es un poco de hacer una crítica a ese modelo innato de que todo viene, un modelo que Freud utiliza lógicamente para describir el instinto disfrazado de una fuerza de empuje, que ya lo vamos a ver, no se preocupen, que se llama pulsión. Hay un apuntalamiento tan fuerte, ¿no? Piaget lo hace de alguna manera, pero después se lleva a lo social, ya más adelante, porque comienza a hablar de adaptación. Sin embargo, el sujeto en Piaget no es totalmente activo, por lo tanto, no haría lo que nosotros planteamos desde Pichon-Rivière, que es la interacción, que luego vamos a llamar el vínculo, ¿no? Que le damos valor tanto a la persona, en este caso, no al sujeto, en interacción con el medio ambiente, y el medio ambiente, sí, en interacción con el sujeto. Ese feedback que se va dando vuelta. Lo que dice es que el bebé recibe, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, 5 de Psicología de la Inteligencia, página 4948, donde puede observar a algunos de los hijos que después, lógicamente, terminan suicidándose. Esto fue fuera de contexto, no tomen, pero imagínense vivir observado todavía, era como de Truman Show, una cosa así, ¿no? Entonces, el pibe que hace una coordinación de esquema, no se preocupen si no lo vieron, que ya lo vamos a ver. Secundaria, en donde puede ver el objeto que le causa, le llama la atención, lo puede agarrar con la mano, ya tenemos dos esquemas coordinados, el de ver, el de agarrar y llevárselo a la boca, y ahí entonces unimos la succión, ¿sí? Con lo que va a ser la fase oral. Es decir, el placer de chupar ese objeto, coordinación de esquema terciario y la fantasía que viene. Bueno, me fui un poquitito también ahora. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver que el mundo parece que te da ciertos estímulos y muchos, y uno como que pasivamente está así y responde. No es lo mismo que nosotros hablamos de adaptación activa. ¿Se entiende? La adaptación activa tiene que ver con un sujeto que es producido, pero también que es productor. Por eso la idea, y acá me voy a ir un poquito, discúlpenme, ¿no? Pero me engancho con estos temas, la idea es también hacer una crítica constructiva de Melanie Klein, como hace Pichon Rivière, y sacar la idea de interacción y poner la idea de vínculo. Se los voy a dar en un ejemplo cortito. Yo sé que después cuando escuchen las clases me van a putear seguramente, pero está bien, lo tengo merecido. Cuando se muere una persona cercana a nosotros, la persona se muere físicamente, pero lo que no se muere es el vínculo. Y ese vínculo no es simplemente, vamos a hablar mucho de amor acá, ¿sí? No solamente del amor fraternal, sino también de pareja. Porque hay que ver que la noción de vínculo, a ver si la saben esta, no es la noción de vínculo de dos personas solamente. O sea, existe este vínculo de bipersonal, ¿sí? Pero hay algo más. Hay un tercero, que es ese portavoz, que es ese imaginado, ¿no? Que es entonces el tercero fantasiado. Entonces ahí se complica la cuestión de vínculo. O sea, la otra persona coincide con lo que yo esperaba. Hay una frase muy linda que quiero que también se la vayan aprendiendo antes de seguir en el segundo encuentro, de Rolando Carotti, un profesor, docente, muy, muy sabio, psicoanalista, porque nosotros laburamos mucho con el psicoanálisis,
que es la siguiente. El placer esperado nunca coincide con el placer encontrado. En la distancia que deja hay una insatisfacción, hay una angustia, hay una falta. Esa falta es la que llamamos deseo. Wow, van a tener que analizar un montón esta semana. Para las que me preguntaban si había o no trabajos prácticos, no, pero van a tener que entender esto. Entonces, cuando yo hablo de una relación que es bicorporal, Mario, ¿la podés repetir o está en algún lado? va a quedar grabada, pero te la repito. Ah, sí, tenés razón. Sí, 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 está bien. Eh, Esto es así. Sobre todo, a ver, bueno, ahora nos ponemos trágicos. Yo les dije que la vez pasada que puedo ir del chiste a la angustia. Bueno, Laura, vos ya me conocés, así que sabés que puedo hacer esto. ¿Qué pasa cuando uno desea tener un hijo? Quiere que de alguna manera sea, y lo voy a decir así entre comillas, y suena horrible, lo más normalito posible. Ahora, ¿qué pasa si el pibe que nace o la piba nace con una discapacidad? Vamos a ponerlo peor, no nace. ¿Dónde te metes todos esos deseos? O sea, que lógicamente que lo que vos deseaste, el placer esperado, del placer encontrado, marca una distancia. Y esa distancia debe de ser elaborada para que nuevamente surja el deseo. Por eso es tan importante la elaboración del duelo. Yo me fui un poquito con el ejemplo, ¿sí? Entonces, la distancia entre lo esperado y lo encontrado marca un grado de tensión. Esa tensión se ve por dos caminos. Primero, desde la falta, pero desde la misma falta sale el deseo. O sea, ¿qué es el deseo? Por un lado es la falta, pero por el otro, el motor de la vida. Una contradicción en sí mismo. Ahora, no solamente la realidad es quien viene, me voy a meter con algunas teorías freudianas, sobre todo en la segunda tópica, no solamente la realidad del yo, sino también el super yo. Es decir, ¿qué es lo que yo espero según lo que me han dicho? ¿No les pasó a alguien de aquí? Oh, ya me metí en historias de amor, pero perdonen, pero soy así. Que venga tu vieja y tu viejo o tu tía o alguna amiga, este es para vos. La verdad te lo puso el universo, ¿no? Te lo puso en el medio, a mí me ha pasado, ¿no? Y después de un tiempo, me ha pasado hasta en pandemia, de la convivencia, te diste cuenta que, pará, no era mi media naranja. Este tenía gajitos de limón que no me mostraba. ¿Y ahora qué hago? Ahí está la no coincidencia. ¿Cómo elaboro eso? Por eso la teoría de amor, cuando habla de objeto de amor, ¿no? El objeto de amor debe ser clarificado, resignificado, porque nadie debe ser objeto de amor del otro, porque si no es una posesión y por lo tanto corta la libertad. Sino que el amor debe ser pensado como un compartir, ¿no? Como yo digo, bueno, está todo bien con tu pareja, acompañado a todos lados, pero si a vos no te gusta ir a pescar, es decir, no, loco, mira, me parece un bodrio ir a pescar. ¿Entendés? Te acompaño una, dos veces, pero bueno, prefiero, no sé, hacer otra cosa. Porque tampoco significa estar todo el día juntos, ¿no? Porque ahí se pierde el respeto hacia el otro y también se va a perder en lo rutinario, en la vida cotidiana que va marcando ciertos parámetros, ¿sí?